Abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 1. Estamos llevando esta serie bajo el eslogan: espera en Cristo, aunque todo esté en tu contra. Espera en Cristo, aunque todo esté en tu contra. Y hemos sido muy edificados con la vida y la historia de Job y con todos los acontecimientos que se narran en la Escritura y que son de gran enseñanza para nuestras vidas. Acabamos de orar por nuestros niños. Qué bonito grupo de niños tenemos hoy. Hermosos todos, juiciosos e inteligentes. ¿Alguno de ellos algún día les ha hecho una pataleta a ustedes en su casa? Jamás, ¿cierto? Eso que se tiran al piso, se ponen morados, se quedan sin respiración y uno dice, ¿ahora qué hago? Me toca llamarle al médico y llevarlo de urgencias. ¿Cómo le quito ese ahogo que puede morirse? ¿Les ha pasado? ¿Alguno de los hijos de ustedes hace pataleta? ¿Y qué hacemos cuando les da la pataleta? Uno se pone nervioso, no sabe si llamar al pediatra, si llamar al pastor, si llamar a la abuelita, o darle un helado, o comprarle lo que está pidiendo. ¿Sí? Entonces uno dice, le doy lo que está pidiendo y enseguida les pasa la pataleta. Entonces uno aprende la fórmula. Se les da lo que ellos piden y no hay más pataleta. ¿Cierto? Pero alguno de ustedes hace pataleta, no los niños, los adultos. ¿Cómo hacemos pataleta los adultos? No nos tiramos al piso, pero a veces decimos, no me levanto. ¿Sí? Ahora ya no hablo más. Ahora no me como la comida. Así hacen pataleta los adultos. ¿Cierto? ¿Cómo hace pataleta, anciano Rafael? Si no me compra esto, no hay almuerzo. ¿Cómo hacemos pataleta los adultos? ¿Cómo la hacen? No vuelve a hablar. Todos hacemos pataleta. ¿Qué opinan de Jonás cuando hizo una pataleta que Dios le dijo, vaya y predique a Nínive? ¿Qué dijo Jonás? ¿A Nínive? Yo quiero ir a Europa. Y se fue para Europa. ¿No era una pataleta? O cuando Dios le dijo que fuera y predicara en Nínive y él dijo, pero si tú los vas a salvar, ¿para qué voy? O cuando se secó una calabacera, ¿se acuerda que dijo que se puso muy bravo? Y el Señor le dijo, ¿está muy bravo? Y que dijo, pues sí, y... Entonces uno dice, pues si está muy bravito, no hablemos más. ¿Cómo hacen pataleta los empleados, los jefes, los profetas, los ancianos? Elías hizo pataleta cuando Dios le dijo que tenía que ir donde una viuda, que tenía que huir del palacio, e hizo una pataleta y dijo, no voy a comer más, me tiro al piso, no como, no me levanto y aquí me muero. ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate y come porque tienes que seguir adelante. Cuando el Señor le dijo a Pedro, todos se van a escandalizar, ¿qué dijo Pedro? ¿No hizo pataleta? Cuando el Señor le dijo que iba a lavar los pies de sus discípulos, ¿qué dijo Pedro? A mí no, yo ya me hice aseo esta mañana. Y el Señor le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Todos hacemos pataleta. Esa es una realidad porque somos pecadores. Y el título de nuestra enseñanza hoy es ¿cómo hacer bonitas pataletas? El título es ¿devoción o pataleta? Porque a veces venimos a la iglesia a hacer pataleta. Es decir, algunos vienen a la iglesia huyendo de su responsabilidad en la casa. ¿Sí? Yo he visto jóvenes que dicen, pues si me ponen a hacer aseo en la casa, me voy para la iglesia al ensayo. O hay hombres que saben que si se levantan de primera, no tienden la cama, entonces se levantan de primera, porque van a la iglesia y están muy afanados. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Que el samaritano, el sacerdote y el levita iban muy afanados para ir a la iglesia, a sus oficios religiosos y descuidaron al hombre que estaba en calamidad. Entonces el título de hoy es ¿devoción o pataleta? Porque lo que vamos a ver es muy interesante. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, 1:20 al 22, y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa es la respuesta, la reacción que tiene Job después de recibir 4 mensajes de 4 mensajeros que le advirtieron que su fortuna o su hacienda y todos sus hijos y sus criados habían sido exterminados o habían sido muertos debido a un juicio divino. ¿Qué hizo Job cuando recibió esas noticias? ¿Qué hizo? Tuvo unas acciones, tuvo unas actitudes de reconocimiento, hizo algunas menciones y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vemos un hombre muy piadoso, muy religioso, muy moralista, con unas actitudes supremamente interesantes. ¿Leyeron bien lo que dice ahí? ¿Qué dice allí? ¿Sí leyeron? Ok. ¿Sabían ustedes que Colombia ocupa el puesto 64 entre 81 países a nivel global en cuanto a las pruebas PISA? ¿Saben ustedes que Colombia es uno de los países que está por debajo del promedio en el mundo y en América Latina en pruebas PISA? ¿Eso qué significa? Que no sabemos leer. Primero, que no nos gusta leer. No sabemos leer, no nos gusta leer, y si leemos, no entendemos, y si entendemos, no lo aplicamos. ¿Sabían ustedes que en matemáticas, en ciencias, en pensamiento creativo y contexto general, estamos por debajo del promedio a nivel mundial y a nivel de América Latina? ¿Saben qué somos primeros? El país más festivo, más divertido y más de parranda. Pero en lectura, en comprensión, en ciencia, en comprensión lectora, ocupamos el puesto 54 a nivel mundial. La mitad de estudiantes en Colombia enfrenta problemas de aprendizaje y tienen gran dificultad para interpretar un texto. El colombiano en promedio lee 2.7 libros anuales. Es una de las cifras más bajas de América Latina. Es decir, que no alcanzamos a leer ni siquiera 3 libros. Los países que más leen están en 12 libros anuales, Estados Unidos o Canadá. Nosotros estamos en 2.7, es decir, ni siquiera leemos la Biblia. Y cuando leemos, no entendemos, y cuando entendemos, no aplicamos. Nos parecemos a una canción famosa de una hermana que no viene a nuestra iglesia: sordo, mudo y testarudo. Ahora, si no sabemos leer, ¿cómo podemos poner en práctica? Y eso es lo que queremos decir, porque si no sabemos leer un texto, tampoco sabemos leer la providencia. Y si no sabemos leer la providencia, tampoco podemos entender la palabra. Y eso significa que muchos de los acontecimientos de nuestra vida y de la sociedad los interpretamos de manera incorrecta. Los interpretamos de manera incorrecta. Hay mucha confusión en muchos hermanos respecto a sus posturas políticas, respecto a su entendimiento de las ideologías, respecto a decisiones públicas, porque no entendemos la providencia, no entendemos cómo Dios gobierna, no entendemos. ¿Por qué no entendemos? Porque estamos distraídos. ¿Cómo se califica nuestra sociedad hoy en día? ¿Saben cómo se llama la cultura? Dicen que estamos en una cultura que se llama cultura líquida. Estamos en una cultura líquida, una vida desechable y unas posturas que son cambiantes todo el tiempo. No tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para leer. ¿Les ha pasado a ustedes que leen la Biblia y leen mal? Hoy cometimos hartísimos errores en la lectura. ¿Y por qué los cometimos? Y si volvemos a leer, ¿cómo leemos? Otra vez con errores. Y si leemos, no entendemos. Entonces eso es muy interesante, amados hermanos. Pero ¿saben qué sabemos? Sabemos de fútbol. ¿Quién juega mañana? ¿Cómo están los equipos europeos que son los que seguimos? ¿La hermana Hilda no sabe? Pero muchos sabemos acá y le podemos enseñar. Devoción o pataleta. Job acaba de recibir 4 mensajeros. ¿Dónde estaba Job cuando recibió los mensajeros? En su casa. ¿Qué posición tenía Job? ¿Qué postura física tenía? ¿Estaba sentado o acostado? En una de las dos. Si estaba acostado, estaba relajado. Y si estaba sentado, estaba cómodo.
¿Cómo sabemos que estaba sentado o estaba acostado? Porque dice que se levantó. ¿Quién lo levantó? Una noticia aterradora, trágica, una noticia devastadora. Todos sus hijos, toda su hacienda, todos sus criados, todo quedó patas arriba, usted está en miseria, usted está en bancarrota total y entonces ahí sí se levantó. Es muy interesante lo que vamos a ver. Se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hasta aquí todo lo que estamos viendo es muy interesante porque nos está diciendo que Job es un hombre que tiene principios, que tiene creencias y que, como dijéramos, la tiene clara, porque apenas recibe esa noticia se levanta, expresa su dolor, manifiesta su incomprensión, se postra y adora. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Job primero? La noticia que él recibió, ¿de qué carácter era? ¿Era invitación a una fiesta? Era una noticia trágica. Era una noticia trágica. Y el pastor Ricardo nos enseñó que esa noticia trágica le llegó a Job porque Job estaba dormido. Yo no sé si dormido sentado como algunos se quedan el domingo o estaba dormido en la cama. El domingo pasado el pastor no nos dejó dormir porque cada 5 minutos nos decía que nos despertáramos. Y yo tampoco los pienso dejar dormir hoy. Job estaba dormido porque Dios tenía advertencias, estaba avisado, pero no tomó acción y ahora todos sus hijos están muertos. Si sus hijos están muertos, ¿qué debía hacer Job ante esa gran noticia tan trágica, tan dolorosa? ¿Qué se esperaba de Job? ¿Qué era lo más adecuado que Job debiera hacer? Llorar, ¿qué más? Y llorar, llorar y llorar. ¿Pero llorar por qué? ¿Porque él solo había escapado? ¿O porque él no había hecho su deber? ¿O porque Dios había tenido misericordia de él? ¿O porque su familia se había perdido? ¿Por qué lloraría? ¿Por qué llorarían ustedes por esa noticia? Entonces Job se levantó y no dice genial, se levantó. Alguien lo despertó. Algo lo despertó, se levantó. ¿Se levantó a qué? ¿Para qué esperaríamos que se levantara? ¿Para ir a la iglesia? ¿Para dar gracias? ¿Para pedir perdón? ¿Para pedir ayuda? ¿Para convertirse? ¿Para confesar su dolor? ¿Para poner en manos de Dios todo lo que había pasado? ¿Para decir que estaba dormido y que había pasado todo eso mientras dormía? Se levantó, uno dice genial, está vivo por lo menos. El man está vivo. Se levantó. ¿Pero se levantó para qué? Porque uno se puede levantar, pero ¿para qué se levanta? Y me llama mucho la atención eso, porque dice, se levantó y rasgó su manto. Expresión de dolor, de indignación, de molestia, de incomprensión, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Es muy llamativo lo que la Biblia nos va a decir que hizo Job, porque lo que hizo Job es propiamente una muestra de dolor y de incomprensión, de indignación y de molestia por todo lo que está pasando. Y efectivamente tenía derecho a hacer su duelo. Sus hijos habían muerto. Pero la señal de la muerte de sus hijos era la señal del juicio de Dios sobre Job. Era una señal de juicio. Y si viene un juicio sobre nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Hay tiempo para ir a rasurarnos la cabeza? ¿Cortarnos la barba? ¿Rasgar nuestro manto? ¿Para qué hay tiempo si hay un juicio? ¿Qué es lo único que se espera si hay juicio? Ok, arrepentimiento. ¿Se está Job arrepintiendo? O más bien Job lo que está diciendo es, ¿y por qué me quitó mis hijos si eran buenos muchachos? Eran unos pelados geniales, eran muy alegres, eran muy festivos, eran muy importantes, tenían buenos gustos para la gastronomía. No es justo, no me parece, esto me duele mucho. Cuando dice la Biblia que adoró con gran dolor, con gran frustración, con gran reclamo, con gran molestia. Para un oriental, especialmente hebreo en la antigüedad, rasurarse la cabeza no era motivo de alegría o de fiesta o de limpieza o de higiene, sino más bien una muestra de angustia, de indignación,
de incomprensión y un reclamo público por una situación que pasaba. Aquí nosotros nos rasuramos la cabeza porque dicen que es más sexy un hombre calvo, pero no era por señal de dolor o de aflicción. Rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y uno dice, ¿y ahora qué va a decir? Si adoró, ¿qué dijo? ¿Qué esperaríamos que dijera? Quisiera que fuéramos a un pasaje paralelo que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, que es un pasaje donde nos muestra cuando Dios reconvino a David por el adulterio y por el asesinato a Urías. Adulterio contra Betsabé y el asesinato de Urías. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la puerta de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, él le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Este es un pasaje paralelo en cuanto al relato, mostrándonos la situación. Job está bajo el juicio de Dios. David está bajo el juicio de Dios. Cuando Job recibe las noticias de juicio, ¿qué hace? Se levanta y muestra su indignación o su molestia. Cuando David recibe la primera dosis del juicio de Dios, ¿qué hizo? El uno se rasura, el uno se rasga el velo, el otro se levanta, se cambia las ropas. El uno no come, el otro se pone y come y da gracias. Entonces, dice, le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Es decir, no tiene sentido que hagas eso. Debes hacer el duelo. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. ¿Notan la diferencia en las historias? ¿Quién está haciendo pataleta? ¿David o Job? Le llega la noticia que se le acaban de morir sus 10 hijos y él se pone a llorar, se pone indignado, se molesta, se levanta, expresa su dolor, se postra en tierra y no hace más. ¿Qué hizo David? Se levantó, adoró, comió, se vistió y fue y se acostó con Betsabé. Job se quedó lamentándose, Job se quedó diciendo, no me parece, no me gusta, no estoy de acuerdo, no supo entender la providencia. Eso es lo que queremos decir, no supo leer la providencia, porque la providencia que decía, usted está obrando mal, ha descuidado a sus hijos, yo quité sus hijos como un juicio, solo quedaste tú, manos a la obra, despiértate maestro. Pero sigue dormido, rascándose con un tiesto, defendiendo su honor, defendiendo su dignidad en lugar de arrepentirse. ¿Cuándo se arrepintió Job? ¿Hasta qué capítulo se arrepiente Job? Muy piadoso, por cierto, ¿cierto? Muy reformado, por cierto, porque hasta el capítulo 42 se arrepiente. Tuvo toda una travesía donde él defendía su honor, pudiendo arrepentirse sin saber leer la providencia.
¿Nos damos cuenta por qué no sabemos leer? Cuando nos llega la noticia de un familiar que fallece, nos ponemos a llorar y a veces hacemos duelos interminables, duelos larguísimos, cuando debiéramos decir, bueno, pues ya se fue, uno menos para tener que predicarle. Ya se fue, ¿para qué lloramos? Si lloramos, lloremos de arrepentimiento, pero no por la pérdida, porque ya se fue. ¿Tiene sentido llorar por el que ya se fue? ¿Tiene sentido quedarnos ahí postrados, manifestando nuestro dolor interminable, reclamándole a Dios y presumiendo que estamos adorando cuando estamos es con dolor, con reclamos, haciendo pataleta? ¿Sabía leer Job? No supo leer que la muerte de sus 10 hijos, la ruina financiera y esta gran calamidad que él está viviendo es un juicio de Dios, donde Dios le está diciendo, maestro, ¿se despierta o me lo llevo también a usted? Pero él reclama a Dios y luego dice en la segunda parte, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué expresión más lacónica, más triste, más lúgubre y más definitiva? Es casi una expresión necrótica, es decir, estoy muerto en vida. ¿Quién era la razón de la vida de Job? Sus hijos y su billete. Si no hay dinero y no hay familia, mejor morirme que vivir. No dijo eso Elías, no dijo eso Isaías, no dijo eso Jonás, no dijeron otros, mejor morir que vivir. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Ahora, ¿a qué se refería Job cuando dijo desnudo llegué y desnudo me voy? A las cosas, a los bienes, a todo lo que él había acumulado, a lo que él había abrazado y amasado, y diciendo como una queja, pues si así me toca volverme, pues yo quería llevarme platica, dejar un ahorro, pero si me toca sin nada, pues ni modo, ¿cierto? ¿No nos pasa, amados hermanos, que cuando nos dicen, se acaba el contrato de trabajo, decimos, bueno, entonces ahora nos tocó aguantar hambre y nos vamos a morir? O cuando vamos al médico y el médico le dice, tiene una rodilla y de pronto le hacen trasplante de rodilla y uno dice, ¿para qué vivo? Mejor morir por eso, mejor no vivir. Vamos al médico y nos da un diagnóstico y enseguida decimos, entonces prefiero morirme que vivir de esa manera. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Pensó Job que ese era el último día de su vida? ¿No nos pasa a nosotros, amados hermanos, que ante cualquier situación pensamos que ese es el último día de nuestra vida? No deja de haber alguien que diga, depende el que gane hoy en la presidencia, me voy del país. Ok, y su familia, y la iglesia, y su trabajo, y sus obligaciones, y sus compromisos, solo porque gane alguien que no es de mi agrado, me voy del país. ¿Hacemos pataleta o no? Job está haciendo inventario y está en cero, está en bancarrota. Y dice, si estoy en bancarrota, mejor me alisto porque esto ya no tiene sentido. Y si no tiene sentido vivir, mejor me voy con el Señor y me muero. Pero eso es una aceptación con reclamo, con dolor, con aflicción de su existencia. Es decir, Job, además de que no sabe leer, tampoco sabe oír. No puede oír, no oye, es ciego, sordo y testarudo. No sabe entender y está llegando a un fin último cuando la vida para él continúa. ¿Tenía Dios dispuesto que después de este juicio Job siguiera viviendo? ¿Recuerdan al final del capítulo del libro, en el capítulo 42, que vivió plácida y felizmente muchos años y fue otra vez restaurado? ¿Por qué no podemos pensar, amados hermanos, que después de un juicio Dios nos puede levantar, después de una prueba nos puede dar esperanza y después de un gran trato en el desierto nos puede levantar y florecer y ser útiles? ¿Por qué no pensamos eso? Nos nace un niño enfermo y ¿qué decimos? Mejor morirme. Tenemos una dificultad y decimos quiero morirme. Nos enseñamos a pensar que el bienestar nos debe acompañar y que si hay una situación de aflicción mejor no la aceptemos porque no tiene sentido aceptar los problemas y las dificultades. ¿Eso no es una pataleta que hacemos los cristianos?
Vamos al templo a orar, pero ¿qué vamos a orar? Señor, mejor llévame porque me quedé sin nada, y si es así no vale la pena vivir. Pero continúa Job quejándose. Luego cuando abrió su boca, ¿qué dijo? Jehová dio y Jehová quitó, alabado sea el nombre del Señor. Qué bonita expresión, Jehová dio y Jehová quitó. Pero esa expresión de soberanía, de reconocimiento, de tú tienes el control y tú lo sabes todo, ¿no es más bien una forma de querer acusar a Dios diciendo, yo perdí todo esto por su causa? Ahora, ¿dónde hay un texto en la Biblia donde dice que Dios da y quita y que eso es una razón o una cosa que nosotros podemos usar como para definir el carácter de nuestro Dios? ¿Está Job reclamándole a Dios? No está haciendo Job como cuando los hijos le piden a uno un permiso. Bueno, hoy en día los padres son los que tienen que pedirle permiso a los hijos. Pero antiguamente los hijos pedían permiso. Y cuando el padre le decía a la madre, no tienes permiso, ¿qué decían los hijos? Pues yo no voy porque no me dieron permiso, entonces me toca quedarme. Entonces uno dice, tan noble el chino. No, no era noble, estaba diciendo, me tocó obedecer. Pero hoy en día son los padres los que dicen, pues yo tuve que darle permiso y me dijo que llegaba por la madrugada, pero no llegó todavía, lo estoy esperando. ¿Qué es lo que está haciendo Job? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién fue el que pretendió quitarle todo a Job? ¿Fue Dios o fue Satanás? ¿Quién fue el que acusó a Job ante Dios diciendo, él te sirve porque tú le llenas las manos con bendición? Según el relato, ¿quién es el que está interesado en ver a Job sin nada y ver cómo reacciona después de perder todo? ¿Por qué Job dice Jehová dio y Jehová quitó? ¿No es similar a lo que dijo Noemí? Yo me fui llena y volví con las manos vacías. Ahora, ¿llena de qué se fue? De necesidades, pero iba llena. Ahora, ¿cómo volvió? Porque había cosecha y había abundancia, pero ¿cómo ella lee la providencia? En gran amargura me has puesto, yo no soy ahora Noemí, sino que soy amarga, quítame mejor ese nombre, porque no me representa. Amados hermanos, ¿está Job en lo cierto cuando dice Jehová dio y Jehová quitó? ¿O está tratando de justificar, tú me das y tú me quitas? Eso no se debe hacer, dicen los niños. Pero aunque tú me des y tú me quites, es decir, tú cambies para conmigo, yo no voy a cambiar para contigo. Alabado sea el nombre de Jehová. Recordemos que una de las propuestas de Job es defender su honor. Es muy interesante porque Job acusa a Dios. ¿Qué hace Dios? Defiende a Job. ¿Y qué hace Job? Defiende su honor para acusar a Dios. Esas son las tres bandas que vimos, que dijimos que algunos son hábiles en tres bandas, de desviar la atención y buscar un chivo expiatorio para justificar sus acciones. Job no debiera estar alineado a Dios, siendo que Dios es su aliado y no su adversario. ¿Cuál es el adversario de Job? ¿Satanás? Ahí no está Satanás en esta escena. ¿Quién es el adversario de Job? Su propio corazón. Es por su propio corazón que le está diciendo, no acepto pasar necesidades. Si es así, mejor morirme, mejor quitarme la vida. Hace algunos días, creo que el mes antepasado, salió la noticia de unos ancianos que se lanzaron de un piso 24, una pareja, porque no pudieron pagar el apartamento. Como no pudieron pagar el apartamento, dijeron, entonces mejor a volar. Y se lanzaron desde el piso 24. Y uno dice, es muy trágica esa noticia. Y uno dice, terrible. Esperemos que no hayan sido cristianos. Si no eran cristianos, no tenían la esperanza en el Señor. Pero Job es cristiano. Job es un hombre devoto con mucho conocimiento. Y está diciendo, si Jehová dio y Jehová quita, pues Dios me quedó mal. Dios me quitó lo que me dio, pero yo alabo al Señor. Es decir, entre Dios y Job, ¿quién está quedando mejor en esta escena? A juicio de Job. Job, porque tú me das y tú me quitas, pero yo no te quito mi adoración y mi gratitud, yo sigo dándote honor, adoración y rendición.
En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno. Entonces ustedes pueden decir, pastor, usted está equivocado porque usted está hablando mal de Job, pero la Biblia dice que Job no pecó, atribuyendo a Dios despropósito alguno. ¿Cuál era la tesis de Satanás? Y la hipótesis que él pretende comprobar. Si tú le quitas los bienes, él va a blasfemar contra ti. Y Dios le dijo, yo no se los voy a quitar, te doy permiso para que usted se los quite. Entonces, ¿quién fue el que le quitó los bienes a Job? Satanás, por permiso de Dios. ¿Pero qué era lo que esperaba Satanás que hiciera Job? Blasfemara contra Dios. En todo esto no blasfemó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ahora, ¿qué es blasfemar? No solo hablar mal, sino hablar de manera contraria, soberbia, altiva, contrariar a Dios respecto a su ser y a su obrar. Y Job no hizo eso. Más bien Job habló bien de sí mismo. Entonces Job no blasfemó. ¿Job pecó contra Dios blasfemando? No, la Biblia dice que no. ¿Pero qué hizo Job para justificar sus acciones? Habló bien de sí mismo. Cuando hablamos, recuerden que hay dos cosas que la Biblia plantea y están en la Escritura, en la ley de Dios, que es blasfemar y profanar. Job no blasfemó y era la propuesta de Satanás, pero ¿saben qué hizo? Profanó, porque actuó mal frente a Dios para justificar su honor y para decir, aun si él obrara mal, yo sigo obrando bien, y como yo sigo obrando bien, pues se muestra quién tiene más honor o quién tiene más fidelidad o resistencia en medio de la adversidad. Y amados hermanos, eso le llevó 42 capítulos, justificándose a diestra y siniestra delante de sus amigos, delante de las circunstancias, diciendo, demuéstreme que yo he obrado mal. ¿Es necesario que alguien nos demuestre que hemos obrado mal para aceptar que obramos mal? Necesitamos que haya pruebas evidentes, pruebas reales para poder decir, ¿realmente obré mal? Aún si no hubiera pruebas, ¿qué sabemos? Que obramos mal y que debemos arrepentirnos. ¿Qué más prueba y qué más juicio que la muerte de 10 hijos? ¿Podría usted que el Señor lo tratara matándole todos sus hijos de una vez y que usted diga, me voy a la iglesia a decir, Señor, te alabo porque tú eres bueno, justo y compasivo? ¿O no sería mejor decir, Señor, me arrepiento y te pido me libres del juicio y tenga misericordia de mí? Porque lo que está haciendo Dios allí no es un acto de prevención, sino un acto de juicio, porque Job estaba dormido. Y parece que sigue dormido 42 capítulos. Ese es no el epitafio, sino la definición de Job. Aquí hay un cristiano que sueña tanto porque no se despierta. Mantiene soñando y está dormido. En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito contra Dios alguno. Es decir, Job no acusó a Dios, Job se defendió diciendo, no es justo, todo esto lo hago porque yo soy un buen cristiano. Es interesante porque incluso en algunas iglesias nos han enseñado que cuando tenemos calamidades o cuando tenemos situaciones de incomprensión o de dolor, debemos decir, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero si decimos eso simplemente de labios para afuera, lo que estamos es teniendo una actitud religiosa. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando tenemos una aflicción? ¿Qué sería lo más sano? Expresar el dolor, sacar a la luz el dolor, expresarlo, hacer el duelo genuino, pero arrepentirnos. ¿Qué hizo David cuando tuvo ese dolor? ¿Cuántos días lloró? ¿Qué hizo después de llorar 7 días? ¿Y se levantó a qué? A usted le dicen se quedó sin trabajo y se queda llorando. ¿No sería mejor salir a buscar otro trabajo? Fracasa en un negocio y se queda lamentándose. ¿No sería mejor emprender otro negocio? O sea, ¿qué sería más inteligente, más sabio? Si a usted le dicen que tiene una enfermedad, ¿qué debiera hacer? ¿Echarse a morir? ¿O aprovechar ese tiempo que tiene para lo que Dios le ha dado, predicar, servir al Señor, o comenzar a despedirse?
Uno sale del consultorio médico ya poniendo estados. Mi vida se acaba. Estoy en mis últimos días. A todos les pido me perdonen y les agradezco por su amistad. ¿No sería mejor levantarse y predicar? ¿No sería mejor levantarse y decir qué debo hacer? Manos a la obra. Es decir, Job no sabe leer, Job no sabe oír y Job no sabe ver, porque no está viendo las evidencias. Y lo que Dios le está diciendo es, maestro, levántese, porque si no, ni siquiera usted escapa. ¿Levántate a qué? ¿A hacer pataleta? Hay hermanos que se quedan sin trabajo y se quedan llorando cuando hay que buscar trabajo. Hay hermanos que fracasan en cosas y se quedan lamentándose cuando hay que levantarse. ¿Levantarse a qué? ¿Hacer pataleta? No, amados hermanos. Levantarnos a hacer lo que Dios nos ordena, a poner manos a la obra. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto? ¿Se acuerdan que salen felices y luego al poco rato se dieron cuenta que estaban rodeados por un lado con el mar y por el otro lado con el ejército de los egipcios? ¿Se acuerdan qué dijeron? Jehová es bueno y poderoso, nos va a librar. ¿Qué le dijeron a Moisés? ¿Para eso nos sacaba? ¿Para morir acá en un sándwich? Mejor nos hubiera dejado en Egipto. Era más digno morir como esclavos que morir como libres. Y se pusieron muy furiosos y le reclamaron a Moisés. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan? Reclamen más duro porque Dios no les ha escuchado. Dios le dijo a Moisés, dígale al pueblo simplemente que marchen. ¿Que marchen hacia dónde? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Un reversazo hubiera sido bueno, porque hubieran podido decir, nos equivocamos, nos rendimos, nos sometemos, seguimos como esclavos y podemos seguir comiendo puerros y carnes y cebollas que habían en abundancia en Egipto. Pero Dios, ¿qué le dijo? Dígale al pueblo simplemente que marche, porque estaban haciendo pataleta. Para eso nos sacaron. Amados hermanos, muchas veces nuestras devociones son pataletas contra Dios y pataletas de abogado. ¿De qué le sirvió a Jonás la pataleta que hizo? ¿Se acuerdan que cuando estaba huyendo hubo una gran tempestad en el mar? Y cuando echaron suertes a ver quién era el culpable, la suerte cayó sobre Jonás. ¿Y qué dijo Jonás? Por causa mía ha venido esta tempestad, écheme al mar y se soluciona el problema. Bonita solución, ¿cierto? Me cuelgo de una viga y se soluciona el problema. Me voy de la casa y se soluciona el problema. Me cambio de iglesia y se soluciona el problema. ¿Así se solucionan los problemas? Vaya solución tan sabia y perfecta de problema. Y a Job lo echaron al agua y se solucionó el problema, ¿cierto? ¿O se le empeoró? Jonás tuvo la oportunidad de arrepentirse estando en el barco y de ser un evangelista para los que estaban en el barco. Pero en lugar de eso, fue el hazmerreír de ellos y lo echaron al mar. ¿Y qué pensaría Job? ¿Qué pensaría Jonás, perdón? Pues me echan al mar. ¿Cuánto resiste uno bajo el agua? Bueno, algunos dicen que tienen como 5 minutos de estar sumergidos, refiriéndose al matrimonio. ¿Cuántos aguanta uno bajo el agua? Muy poco, ¿cierto? Jonás de pronto dijo, me aguanto esa tortura, me muero y se acabó todo. Pero Dios lo llevó en submarino a la orilla para que cumpliera la misión. Y sigue haciendo pataleta. Amados hermanos, Job está haciendo pataleta. Porque Job no sabe entender que aunque Dios diga que él es un varón perfecto, pues la perfección de Job no significa que es impecable o impoluto, sino que Job está en proceso de santificación y necesita mejorar muchos aspectos de su vida y que no ha podido entender, y Dios le va a permitir esa prueba, ese juicio mejor. Job se levantó para ir a la iglesia a arrepentirse. Job se levantó para ir a confesar su pecado. ¿Dice así en sus Biblias?
Job se levantó, se despertó y dijo, Señor, ¿qué he hecho yo de mal? Ayúdame a entender mis errores porque me voy a arrepentir. Job se levantó para decir, no es justo, yo hago por esos muchachos o hacía por ellos sacrificio todos los días. ¿Se acuerda? Por si quizás en una fiesta que hacían todos los días hubieran pecado. Ellos pecaban porque iban a fiesta y nosotros pecamos porque no vamos a fiesta. Pero siempre estamos pecando contra Dios. Amados hermanos, ¿por qué nos cuesta tanto leer las providencias? ¿Por qué nos cuesta leer? Job en ese juicio está todavía siendo como el centro diciendo, pero ¿por qué a mí si yo soy buen muchacho? Si hemos visto que cuando hay situaciones de muerte, muchas veces todo el mundo sale a decir, pero ese era un buen vecino, pero ese era un buen muchacho, era adúltero, alcohólico, era tirano, pero era un buen vecino. ¿Sí? Era un pecador contra Dios empedernido, pero era un buen vecino. Y lamentamos mucho la pérdida. Job está lamentando la pérdida de sus hijos, está lamentando la pérdida de sus riquezas, sus bienes, pero no está lamentando su indiferencia para con Dios. No está diciendo, me arrepiento de haber sido frío, de haber estado indiferente, de haber estado sentado, cómodo, de no haberme levantado antes. Si Job se hubiera levantado un día antes, no a rasurarse, sino a evangelizar y predicar a sus hijos, por lo menos no le hubiera quedado la sensación de que no hizo nada por ellos. Pero no lo hizo, porque estaba dormido. ¿Cómo están ustedes ahora? ¿Sí me hago entender, amados hermanos? ¿Por qué se nos enseña a adorar con dolor, a aceptar con reclamo y a pretender vivir como si estuviéramos en fe cuando estamos mal por dentro? Juzgamos a Noemí porque fue muy honesta, pero a veces preferimos tener posturas piadosas o religiosas que son incluso más dañinas. ¿Cómo está, hermano? Y su esposa, mi esposa está trabajando hoy, es jurado de votación. Pero estoy bendecido para bendecir. Pero el hogar se está acabando, la fe se está acabando, la piedad se está acabando, pero ¿cómo está, hermano? ¿Qué respuesta nos han enseñado en las iglesias? En victoria. En victoria. La que mantiene con victoria es nuestra hermana Andrea. Pero no, muchas veces no estamos en victoria, muchas veces estamos derrotados. ¿Y por qué no lo enfrentamos? ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no pedimos ayuda? ¿Por qué no decimos, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame? ¿Por qué no pedimos ayuda en la iglesia? ¿Por qué no comentamos lo que nos pasa? ¿Por qué no decimos, oren por mí que estoy mal? Oren por mí que he pensado abandonar la iglesia, he pensado abandonar la fe. Oren por mí que estoy obrando contra la voluntad del Señor. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cómo está mi hermano querido? Bendecido y en victoria. Pero a veces el bendecido y en victoria, a la semana siguiente, está separado, está divorciado, sus hijos están perdidos. Entonces, ¿estaba bendecido o estaba llevado? ¿Tenía una devoción o estaba haciendo una pataleta? Entonces queda la pregunta, pero si lo veíamos bien, iba a la iglesia y se portaba bien. Es muy peligroso el lenguaje religioso y la actitud religiosa que está teniendo Job, porque Job está teniendo una actitud religiosa aparentemente aceptable. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y uno que dice, qué hermano tan piadoso, sabe de teología, es reformado y recita bien los cánticos y los textos y las premisas y las tesis cristianas. Y en todo eso no pecó contra Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Job? Se promovió diciendo, no es justo que esto me pase. Amados hermanos, ¿podemos decirle a Dios si es justo o no lo que Él hace? ¿Qué es lo único que podemos hacer? Decirle no es justo. ¿Se acuerda que incluso Job más adelante le va a decir, Señor, ¿por qué no me pidió consejo? Te hubiera dado un buen consejo. Y si Dios me dice, te voy a quitar tus hijos porque no se han arrepentido, y yo le doy el consejo a Dios, ¿qué consejo le doy? Señor, esos chinos son buenos. No saben, me invitan el Día del Padre y me celebran.
Y cuando yo cumplo años, que ya es próximo, me tienen unas atenciones geniales. No se los lleve, son buenos muchachos, son empresarios, son alegres, son festivos, mueven la gastronomía, mueven los bares. No se los lleve, porque nosotros si le damos consejo a Dios, le damos un consejo de acuerdo a nuestra conveniencia. Pero si Dios dice, te voy a quitar tus hijos por un juicio, y nosotros le diéramos un consejo a Dios, ¿qué debiéramos decirle? Señor, es lo justo, es lo correcto, me va a doler, pero es lo que merecen mis hijos porque han obrado mal y yo ya les he advertido, les he estorbado y no se han querido arrepentir. ¿Haría alguien eso? ¿No sería mejor ver a Job en el templo o en la sinagoga diciendo, Señor, te los llevaste, qué malvados eran mis hijos y yo no logré arrepentirlos con mi ejemplo y con el testimonio y ellos se fueron sin ti? Gracias por salvarme la vida. ¿Tiene alguna mención de eso? Ahora, si ustedes notan el lamento de Job, lamenta por las cosas que perdió y está refiriéndose a las cosas o a la fortuna, pero no se lamenta por lo que él no hizo. Y solemos hacer eso, amados hermanos. Solemos hacer eso. Y eso que nosotros hacemos se llama pataleta. Aprendemos a adorar por rito, pero no por convicción, y no aprendemos a ser honestos delante de nuestro Dios. Y eso es grave, mis amados hermanos. Eso es grave porque nosotros presumimos ser devotos a Dios, pero muchas veces nuestras devociones son falsas. ¿Se acuerda quiénes tomaron la cena cuando Jesús la sirvió? ¿Quiénes estaban en la cena? Los apóstoles. Entre ellos, ¿quién estaba? Judas. ¿Y quién más estaba ahí? Y Pedro. ¿Y quién más estaba? ¿Y Pedro cómo estaba? ¿Qué tenía en la cintura Pedro para salir a defender al Señor? La espada, pero claro que hay que cargar la espada. Pedro salió a negar al Señor, Judas a entregarlo, los demás discípulos a dormir y todos a escandalizarse del Señor. Pero tomaron la cena. Ritos piadosos, moralistas y religiosos. No importa cómo esté mi hogar, pastor, pero yo voy a la iglesia. Y claro que hay que ir, no tenemos que dejar de venir. No estamos diciendo que eso, pero ¿por qué no ser más honestos de decir, mi hogar está muy mal, ayúdenme? Pero que eso lo diga el pastor. Uy, no, qué vergüenza, que eso lo diga un anciano, un diácono. No, eso no se admite. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a tener una máscara y una actitud de apariencia. Incluso para nuestro dolor tenemos un vestido de dolor, pero no un arrepentimiento. Nos han enseñado a tener posturas de piedad y de aflicción, pero no actas para un verdadero cristiano, que tiene que ver con arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a restaurar a Pedro? ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? ¿Y Pedro qué le dijo? ¿Se arrepintió Pedro de haber negado al Señor? ¿Dónde está el texto donde se arrepintió? Dios tuvo misericordia, pero ¿se arrepintió? Amados hermanos, muchas veces ponemos diversos barnices sobre nuestra vida para simular, para ocultar o para tapar, pero no nos damos a la luz o a la ley mejor de aceptar que estamos mal y necesitamos ayuda. Muchas veces nuestros hijos se pierden, lo sabe todo el mundo, menos la iglesia. Nuestros hogares están mal, lo saben todos los demás, terapeutas, psicólogos, consejeros, vecinos, en el barrio se sabe las peleas, pero en la iglesia ¿cómo llegamos? Bendecidos y en victoria. Ahora, no vamos a hacer un show de tragicomedia, pero sí hay que llegar a la iglesia y decir, oren por mí, oren por mis hijos, oren por nuestra familia. Pedimos que nos ayuden porque estamos mal, estamos en peligro, estamos amenazados. Y no simplemente decir, desnudo salí, desnudo vuelvo, Jehová da, Jehová que quita, alabado sea el nombre del Señor. Porque esa actitud y esa postura moralista y religiosa nos hace daño. Porque no honra al Señor. ¿A quién honra? Cuando uno lee eso, ¿qué dice uno? Uy, Job era un teso.
sería bueno que fuera el pastor de la iglesia. Job sería el buen maestro de nuestra iglesia porque tenía clara su postura y su actitud. Sin embargo, más adelante viene una segunda escena donde va a perder su salud. Es decir, si el trato de Dios continúa, ¿qué significa? ¿Que Job está obrando bien o está obrando mal? Viene una segunda escena. Escena que no permitió David. A Job le llegaron 4 mensajeros y Job todavía actúa con pataleta. A David le llegó un mensajero y se arrepintió. Nosotros decimos, serio iban 3, pero Job llegó a 4 y ahora va con la 5ª y todavía no toma una actitud correcta. Amados hermanos, si ustedes están dormidos, levántense, pero levántense a hacer lo correcto, porque podemos levantarnos a reclamar, a protestar, a molestarnos, a incomodarnos, o simplemente levantarnos e irnos. Hay hombres en la casa que cuando la esposa les hace un reclamo, enseguida dicen, ya vuelvo. No, pues valiente forma de enfrentar los problemas, ¿cierto? ¿Y cuándo vuelve? Otros que son más osados dicen, hoy no me esperen en la casa. O hay mujeres que cuando el esposo le hace un reclamo, ya dice, ¿ya comenzó otra vez? Es decir, no me puedes decir nada. Y todos actuamos con pataleta, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nuestras armas de defensa son legítimas, pero nuestras armas de defensa están contaminadas por el pecado. Todos los mecanismos de defensa, todas las razones y los argumentos que tenemos están contaminados por el pecado. Cuando el Señor llamó la atención a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué tenía que responder? Comí del fruto prohibido. ¿Pero qué has hecho? La mujer que me diste. Eso no tiene ni lógica ni relación. ¿Sí? ¿Qué has hecho? Ya vengo que voy a dar una vuelta. El Señor está tratando a Job duramente. Es uno de los tratos más duros en la Escritura para un hombre, para un siervo de Dios. Es el siervo de Dios, pero parece que Job tiene perfección, tiene rectitud, tiene temor de Dios, todo eso es genial, pero ¿saben qué le falta a Job? Le falta una pequeña cosita que Dios le va a enseñar hasta el capítulo 42. No tiene compasión. Y si no tiene compasión, le falta todo. Nosotros tenemos compasión, tenemos 6 de compasión. Nosotros tenemos compasión porque tenemos el Evangelio, pero muchas veces actuamos sin el Evangelio. Si Job fuera compasivo, según la gracia del Evangelio de Dios, ¿qué debía haber hecho cuando le llegó la noticia de sus 10 hijos muertos? Por gracia, ¿qué debiera haber hecho? Arrepentirse. No levantarse, caer de rodillas y decir, Señor, ten misericordia de mí, me arrepiento de mi pecado, confieso mi frialdad, mi pasividad, mi indiferencia, y levantarse a predicarle por lo menos a los 4 siervos que le quedaron. O levantarse a seguir adelante en todos sus negocios y proyectos. Pero se puso, fue a hacer pataleta, mostrando su indignación, mostrando su reclamo, y ahora viene una segunda dosis un poco más dura. ¿Por qué nos gustan las segundas dosis? Y algunos las terceras. Y a veces hasta la 4ª. ¿Por qué nos gustan? ¿Cuál es la razón? Porque somos ciegos, sordos. Porque no leemos. Job pensó que era romántico que Dios le quitara a sus hijos y que como él era cristiano, él tenía que mostrar cuánta fe y cuánta información tenía sobre Dios, pero no se arrepintió. ¿Cuándo se va a arrepentir Job? ¿Hasta qué capítulo? ¿Por qué esperar tanto? ¿Por qué esperar, amados hermanos? Si el hogar comienza a desbaratarse desde el primer año, ¿por qué esperar hasta completar 20, 25 años para decir es que esto nunca funcionó? Si los hijos comienzan a desviarse, ¿por qué esperar hasta que tengan 25 años a que hagan unas cosas terribles como los hijos de Elí para decir es que ellos siempre fueron rebeldes? ¿Por qué esperar, amados hermanos? Entonces no deja de haber un creyente muy místico, muy piadoso que dice, es que yo estoy confiando en el Señor. Pues siga de confiado. Job siguió de confiado y Dios le quitó sus hijos y casi se le acaba su vida y todo porque no sabía leer,
ni entender. ¿Cómo lee usted la providencia? ¿Qué le está pasando a usted en estos días? ¿Qué cosas están aconteciendo a su alrededor, en su vida, en su región y en este país a nivel de cuestiones políticas y económicas? ¿Cómo lee usted la providencia? ¿La lee de mal manera o de buena manera? Porque si a usted le llegara una noticia de esas, ¿qué tenía que haber dicho? ¿Hacer un sacrificio o arrepentirse? ¿Levantarse o postrarse? ¿Adorar correctamente o adorar moral y religiosa o ritualmente? Dice la Biblia incluso que los fariseos hacían como pretexto largas oraciones. Job se le mueren sus hijos y está diciendo, Señor, pues me toca irme sin nada, me voy, tú me das, tú me quitas, te alabo, pero no hay arrepentimiento, no hay compasión, no hay una actitud genuina, simplemente palabras vacías, palabras retóricas, palabras que a la final no transforman y que no nos identifican porque no nos muestran cómo son. Incluso algunos acusan a Jesús porque la noche que fue entregado estaba orando y diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y qué diría hoy un cristiano de esos empoderados? No se aflija, porque no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Cómo adoran ustedes, amados hermanos? ¿Con dolor? ¿Con gozo? ¿Guardan sus dolores o los expresan? ¿Sacan a la luz sus sentimientos y los enfrentan ante Dios y se arrepienten? ¿O los retienen simplemente para dar una buena apariencia? Hemos escuchado, no es que las madres no pueden llorar delante de los hijos porque se quiebran, los padres no pueden llorar delante de los hijos porque se quiebran, los hombres no lloran, los pastores no lloran, pero a veces estamos deshechos y ¿qué necesitamos? Llorar y decir, no puedo más, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Porque esa postura a veces muy fuerte, muy firme, realmente lo que muestra es la debilidad, la flaqueza y el riesgo que estamos corriendo. Ahora, no vamos a hacer una tragicomedia acá. Si yo les digo que saquen pañuelo, de pronto todos nos ponemos a llorar. Pero lo que está diciendo Dios es, levántate y manos a la obra. Porque si te quedas ahí en esas devociones o pataletas, lo que termina es llegándote una segunda dosis que te va a dejar por el piso y no te vas a poder levantar fácilmente. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, que tengamos devociones genuinas, que lo que creamos, digamos y pensemos sea correcto y no que sintamos una cosa y actuemos de otra manera. Cuando uno sigue viendo la vida de Job, Job dijo una cosa que era lo que creía, pero estaba sintiendo otra cosa distinta y haciendo otra cosa distinta. Si Job dice, sea el nombre de Jehová bendito que da y quita, ¿se debiera haber rasurado la cabeza? ¿Se debiera haber roto el manto? Porque si yo confío en el Señor, realmente no le debiera haber preocupado su dolor. Sin embargo, hay una contradicción de acciones, hay un contraste entre lo que dice, lo que hace, lo que cree. Conclusión de la historia, Job no sabe leer, Job no sabe ver. Y Job no sabe oír. Y tiene devociones religiosas, ritualistas, memorizadas, pero está haciendo realmente es una pataleta. ¿Qué está haciendo usted hoy acá? ¿Qué hace cuando se une el miércoles de oración? ¿Su devoción es genuina o es una pataleta? ¿Se acuerdan cómo era la devoción de los fariseos? ¿Cómo fue la devoción de los discípulos ahí en la noche de la cena? ¿Cómo fue la devoción el día de la oración? Estaban sus ojos cargados de sueño. Y el Señor les dice, ahora sí vayan y duerman. Y efectivamente siguieron durmiendo porque cuando se requería que estuvieran despiertos, estaban totalmente indiferentes. ¿Qué hace usted hoy acá? Quiero que se resuelvan la pregunta. Y oremos al Señor. Amado Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos que nos asistas con tu gracia, porque muchas veces vemos a Job como si fuera el héroe de la historia, como si fuera injusto lo que le está pasando, y como si Job fuera casi el guía moral o el faro moral de la sociedad. Como si todo eso fuera injusto y tú fueras un desconsiderado,
que pones a sufrir a tus hijos sin saber por qué. Como si fuéramos conejillos de India en un laboratorio, intentando resolver tú los enigmas para satisfacer a Satanás y nosotros sufriendo sin ningún sentido y sin ningún propósito. No es Job el héroe de nada. Job es un pecador que por gracia está sostenido por ti. Tú lo pudiste haber exterminado juntamente con sus hijos. Tú pudiste haber cerrado esa historia simplemente eliminando a Job con toda su descendencia y con toda su casa. Pero tú les preservaste la vida. Le permitiste escapar para enseñarnos que aunque Job estaba dormido, tú obraste bien con él. Aunque Job te acuse a ti, Job no tiene la razón, la tienes tú siempre en todo lo que haces. Tú usas esta historia para enseñarnos que aún los que mejor pensamos estar, estamos a punto de caer. Que el fuerte piensa que es fuerte y que el firme piensa que no cae, pero tu palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga, y el que se cree fuerte está a la vuelta de la esquina su caída. Que nos ayudes a pensar como es correcto y no como Pedro, diciendo aunque todos te nieguen, aunque todos se vayan, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré, contigo voy hasta la muerte. Pero realmente estaba a la vuelta de la esquina la prueba en la cual él iba a fallar y la que lo iba a dejar como un hombre frágil, pecador y creído en sus propias fuerzas. Perdónanos porque uno de los pecados más grandes que tenemos es la confianza en nuestras propias obras. Y Job es un hombre que confía excesivamente en sí, que tiene un concepto de sí mismo muy alto, que confía mucho en su rectitud, en su perfección, en sus acciones y que no admite censura. Tú lo estás tratando con dureza y él está diciendo, todavía no acepto que estoy obrando mal. Y nos pasa así, y viene una segunda dosis, y a veces una tercera, y a veces no nos podemos levantar, porque tú nos estás diciendo, doblega tu cabeza, agáchate y reconoce que estás obrando mal, y arrepiéntete. Ten una devoción genuina. La devoción genuina consiste en contrición, arrepentimiento, doblegarnos ante ti, pero lo que hacemos es levantarnos y reclamarte, no es justo eso que me está pasando. Pero ¿cómo decirte a ti que es justo o que no es? ¿Cómo decirte a ti que no está bien lo que tú estás haciendo? ¿Cómo decirte que nosotros tenemos la razón? Vamos a profanar tu nombre defendiéndonos cuando lo único que tenemos que es agachar la cabeza. ¿Por qué tanta pataleta ante ti que nos conoces y conoces perfectamente lo que estás haciendo? ¿Por qué no arrepentirnos? ¿Por qué no agachar la cabeza? Ahora, muchos no hacen pataleta tirándose al piso, no hacen pataleta haciendo reclamos con una voz fuerte, pero hacemos reclamos pasivos, hacemos reclamos como rituales, moralistas, diciendo yo me mantengo fiel al Señor, pase lo que pase, cuando realmente todos somos mentirosos, todos somos fluctuantes, y si perseveramos es por tu gracia y para ti. Ayúdanos a quitarnos esa máscara religiosa, ese moralismo aparentemente piadoso, de pensar que todo está bien cuando estamos deshechos, cuando estamos derrumbados, cuando estamos mal. Ayúdanos a quitarnos esa apariencia y a ser hombres y mujeres honestos, sinceros ante ti. Que cuando diga el ministro vamos a orar por los pecados, agachemos nuestra cabeza y digamos, Señor, tanta misericordia has tenido de mí, que me permites una semana más venir a tu casa a confesar mis pecados y que seamos honestos y genuinos. Pero a veces dice el ministro, vamos a orar por los pecados y comenzamos a hacer memoria y decir, esta semana no he pecado en nada, me he portado bien, he sido recto, justo, temeroso y apartado del mal. Nos espera a veces juicios y dosis duras de ti para que entendamos, cuando nos sacudes y nos botas al piso, entender después de mucho que tú tienes la razón y que nosotros de oída te oíamos, te veíamos pero no te veíamos, te leíamos pero no te entendíamos. Ayúdanos a leer tu palabra, a leer tu providencia, a leer y entender y aplicar tus verdades que son sabias y absolutas. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque somos tan hábiles para justificar
Somos tan hábiles para defendernos. Somos tan hábiles para ver misericordia donde no hay misericordia y para ver bondad donde hay juicio. Somos tan hábiles para ver los juicios como pruebas de carácter, cuando son juicios para que nos arrepintamos y huyamos del fuego del cielo que puede caer sobre nosotros. Ayúdanos a leer conforme a los lentes de la palabra y conforme a los principios del reino. Te lo suplicamos, Señor, y pedimos ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.